Entonces, esto hace de que el trabajo que hacemos, en primer lugar, es educar o reeducar al paciente en estas leyes de la salud para que luego ya las terapias, la dietoterapia y todo lo que manejamos pueda llevarlo a su casa, porque en realidad los días que pasa en nuestro centro, que es 7 días, entonces es un demo, diríamos, de lo que él tiene que repetir, replicar en su casa como un estilo de vida y por supuesto como un tratamiento natural. Así que esa es nuestra experiencia que tenemos ya, estamos en el año 21 de la trayectoria del Centro de Vida Alternativa y por supuesto dando también un servicio extensivo en información preventiva en todos los centros, colegios, universidades donde nos hayan invitado, precisamente para poder crear primero información correcta y basada en fisiología, anatomía, etcétera, y por supuesto también una conciencia de que la salud está en nuestras manos, en nuestra responsabilidad y no en la de otras personas, ¿no? Exterior a uno mismo. Así que esa es digamos, esa ha sido nuestra historia, nuestro recorrido, y estamos pues por eso siempre dispuestos a poder informar de lo que nosotros sabemos hasta aquí. Ya, gracias, Jackie. Una pregunta. Ahora que estamos aquí en todo este tema de la cuarentena y del sistema inmune y que hay tanta propaganda y tantas voces que dicen tienes que comer esto, no tienes que comer esto, ¿cuál es tu opinión y cuál es tu experiencia en el tema de el vegetarianismo, el veganismo y cómo podemos exponer eso a personas que todavía comen carne, que no se han fijado el tema de su dieta, ¿no? De su plato? ¿Qué consejo? ¿Cómo empezarían ellos? Bueno, si en lo que se trata de consejería, por supuesto, ninguna persona que no tenga una información correcta, científica, gracias a Dios, hoy hay mucha ciencia que está avalando de que el ser humano ha sido diseñado para para tener una alimentación a base de plantas, semillas, frutas, pero, o sea, si la persona no tiene información y está solo basada en la tradición, porque hay dos cosas que nos manejan, la tradición y la televisión. Entonces, o lógicamente no va a poder dar ningún paso porque sería inseguro y es comprensible. Entonces, por eso es que la educación en este sentido es muy fundamental, por lo menos en nutrición básica, que es, digamos, la parte de mi especialidad. Y manejando la nutrición básica como ciencia, entonces se puede manejar la dietoterapia. Ahora el tema que digamos tengo preparado para nosotros es digamos el ABC de la salud humana, que es las 10 leyes de la salud. Entonces, que está basada, por supuesto, en fisiología y en los tratados de fisiología de Galton, porque lógicamente lo primero que el ser humano tiene que saber es cómo funciona su organismo. Es como cuando uno se compra un auto nuevo, 0 kilómetros, pues lo mínimo que tiene que hacer es leer el manual y saber básicamente, aunque sea, cómo funciona para no ponerle cualquier gasolina, cualquier aceite o dejarlo así que funcione solito, ¿no? Porque así no es. Entonces no se necesita ser mecánico, pero sí se necesita tener el manual, que toda línea o toda marca de auto tiene un manual, pero que a veces la gente ni lo pide, ni lo reclama y menos lo lee. Entonces, lógicamente uno a ciegas maneja y cree que ese auto no se va a deteriorar nunca. Entonces, ese es casi el principio que hoy nos mueve. Por eso creo que antes tenemos que saber las leyes básicas del funcionamiento fisiológico del organismo. Justamente es eso lo que vamos a hablar ahora, ¿verdad? Sí, correcto. Ok, a ver, comencemos. Chicos, empiecen a tomar nota. Bueno, muchas gracias. Así que si tienen un papel, pues maravilloso. Se ha titulado este tema, las 10 leyes de la salud. ¿Por qué? Porque en realidad todo el universo, la naturaleza, los sucesos de la vida, la salud humana, están gobernados
por leyes que lo rigen. Todo se mueve bajo leyes. Y si las conocemos y las respetamos, las obedecemos, entonces seremos recompensados con la felicidad, la armonía, el éxito, ¿no? En cualquiera de las cosas, por eso, desde el universo, desde todo gira, los planetas, la naturaleza, el clima, los animales, es decir, todo absolutamente, incluyendo, por supuesto, la fisiología humana, se mueve bajo leyes, ¿no? ¿Cuáles son esas leyes? Son leyes químicas, en el cuerpo humano son leyes químicas, físicas, biológicas, bioquímicas, mecánicas, hídricas, térmicas, se mueve bajo eso. Entonces, pero esta ley es que exige que sea completa, ¿no? Desde una ley y tenemos de las ciudades que es la ley de tránsito. No hubiera un semáforo rojo, que el rojo no pase, no. Entonces ocurre un base a personales y puedes subir y el otro está en la avenida y eso jamás se solucionaría por si en base. Entonces, y es que así, el choque, por supuesto, una para que la circulación vehicular fluya, todo sea armónico, y bueno, cada uno que respeta la ley, pues deja pasar, le toca su turno, etc. Entonces, la ley nos protege y las leyes nos preservan, ¿no? Entonces, con esa introducción, entonces ahora sí quiero que pasemos a la ley número 1. Al estudiar la fisiología humana, nos ayuda a comprender, ¿no es cierto?, el maravilloso funcionamiento de nuestra maquinaria viviente. Nuestro organismo es una maquinaria viviente y, por supuesto, sus leyes que lo gobiernan. Por eso es que los tratados de fisiología, ¿no es cierto?, ya está ahorita en su 15ª edición, porque se sigue la ciencia estudiando cómo es que hay leyes hídricas, térmicas, etcétera, y cómo funciona. Es una cosa maravillosa, ¿no? Entonces, este funcionamiento tan armonioso, tan perfecto, tan maravilloso, hace de que estemos, mientras se respete, estemos libres de enfermedades. Y esto, por supuesto, esta fisiología abarca la parte física orgánica, la parte mental, porque es el cerebro, y la parte espiritual, o sea, las tres partes, porque somos un todo como cuerpo humano, ¿no? Como seres humanos somos un todo, somos un conjunto de con este famoso, con esta, ¿no? Así diseñar el sistema respiratorio, que es, hasta ese diseño tiene, ¿no? De árboles. El cuerpo humano necesita respirar porque a través de la respiración lleva el oxígeno a cada célula del organismo, es decir, hasta el último lugar de la uña, etcétera, a todas partes llega. Pero sobre todo, por supuesto, aquí el protagonista obviamente es el aire puro que necesitamos porque estamos diseñados para el aire puro y además fresco, ¿no? Ese es el célula de aire justamente para encontrar es la energía respiratorias sencillas para poder encontrar la energía en el ATP que lleve, ¿no es cierto?, esa fuerza, esa energía a todas las células del organismo. Entonces, por ese motivo es que necesitamos no solo técnicas de respiración, sino también la clase de aire, o sea, que sea puro, que sea fresco, que sea renovado, y eso incluye que el ambiente donde vivimos, la habitación donde dormimos, esté siendo renovado continuamente del oxígeno. Y eso también incluye, ustedes saben, de que cuando uno tiene ropa sucia, por ejemplo, entonces, y lo deja en su propio dormitorio, esa ropa empieza a tener un olor. Entonces, todo lo que son olores contamina. También, por supuesto, hay que hacer hincapié en esto, aunque no, digamos, es la parte ya de consejería, por decir, ¿no? Porque la parte fisiológica es amplísima. Pero lo que quiero decir es que hoy en día está de moda poner inciensos, poner esto, poner aquello, los perfumes, los ambientadores, lavar, digamos, la grasa con esos químicos tan potentes, que esas partículas
es decir, irritan, ¿no es cierto?, todo el conducto olfativo, todo el sistema respiratorio y dañan, ¿no es cierto? Entonces, no solamente es técnicas de respiración, o sea, eso es una parte de todo el conjunto, como ser, digamos, la limpieza, un dormitorio con ropa que no se limpia, que no se oxigena, un ropero totalmente así todo desordenado, con ropa sucia, limpia, a media ponerse, es decir, todo eso está generando un oxígeno en el ambiente. De ahí es la importancia, ¿no es cierto?, del estilo de vida que llegue hasta mi ropero, que llegue hasta todo. Entonces eso de los inciensos y eso de las cosas que además están hechas, así como los alimentos están hechos de productos químicos nocivos para el organismo, entre colorantes y fragancias y todo eso, también los inciensos tienen productos, cuando se ha hecho el estudio, altamente nocivos y totalmente sintéticos. Entonces, hoy es el tiempo donde realmente nuestro sistema respiratorio tiene que estar con el suministro más puro de oxígeno y fresco y renovado. Son las tres condiciones. Y para eso lo mejor es en el campo, ¿no? El vivir en el campo hoy es la respuesta para esto, porque la ciudad tiene mil cosas y ciertos hábitos de vida que tienen que acompañar a esto, ¿no? Porque mucha gente ahorita respira hondo, pero dentro de su casa tiene mil productos y mil perfumes, ahora por ejemplo hasta los perfumes, porque sabemos que los perfumes ambientadores tienen, todo es químicamente, químicamente producido. Bien, entonces esa es la primera ley, por eso es que podemos no comer 20, 40 días, podemos no tomar agua hasta 5 días, una semana y entramos recién en colapso, pero respirar solamente 4 minutos y tenemos muerte cerebral. Entonces esa es la primera ley que gracias a Dios no es opcional, ¿no? Pero sí, la calidad del aire, esa sí me toca elegir a mí. Entonces, pasemos a la segunda ley, que es la ley de la hidratación, la ley hídrica, ¿no? La ley hídrica, la ley de la hidratación. El cuerpo, todas las funciones del organismo, han sido diseñadas para funcionar en un medio acuoso. Por eso existe el líquido extracelular e intracelular. Entonces, toda célula que es viva necesita estar en un medio acuoso y tener la hidratación celular, ¿no es cierto?, y de tejido y de todo, orgánica, de la hidratación. De ahí la importancia, ¿no es cierto?, de beber una cantidad correcta de agua. ¿Por qué? Porque lógicamente también estamos diseñados para perder agua y de manera incluso sedentaria, sin hacer ejercicio ni nada parecido, con esta vida citadina de perder 2 litros de agua por día. ¿Y cómo lo perdemos? Porque todos los días sudamos, aunque no hagamos ejercicio. Por eso es el olor de la ropa, que hay que lavarla, hay que sacarla del dormitorio o del lugar donde estemos, etcétera. Luego por la orina, por las heces, al hablar, estamos perdiendo agua. Entonces, eso significa que tenemos que reponer por responsabilidad el agua. Entonces, ahora, de ahí la importancia de esta función de la hidratación. La hidratación en realidad tiene 2 funciones, esta ley, la de suministrar el agua, o sea, hidratar para que pueda funcionar. Y la otra es de lavar y limpiar los tejidos y las células. Toda célula, ¿no es cierto?, tiene que nutrirse. Así que como come, diríamos, tiene que hacer pipí y popó. Entonces, toda célula. Y eso, ¿no es cierto?, lo descarga precisamente en el líquido en el extracelular para que entonces pueda ser conducido por el sistema linfático hasta el exterior del organismo. Entonces, por eso es que necesitamos esa agua para lavar, ¿no es cierto?, el organismo. Y por supuesto, para que en un medio acuoso se realicen todas las funciones celulares, ¿no es cierto?, que cada célula, de acuerdo al órgano, tenga su función. Entonces,
en ese sentido, la hidratación es la segunda ley. Por eso es que podemos también dejar de comer, pero podemos dejar de comer 40 días, 50 días, 30 días, etcétera, pero de agua no. Entonces, esa es una ley muy importante y por eso es también el elegir la clase de agua que yo vaya a tomar, porque muchos dicen, pero yo tomo agua, tomo mi refresco del día, hago hervir tal cosa, pero lo azucaran, ¿no es cierto? Los que no saben con azúcar blanca, otros, digamos, con otro tipo de azúcar, etcétera, y creen o cuentan piensan que esa agua también cuenta, ¿no? Y es un agua que la verdad es más perjudica que beneficia, ¿no? El organismo necesita agua pura y estamos diseñados precisamente para el agua pura sin ningún tipo de aditamento. Ahora, por supuesto, cuando uno utiliza ya por alguna terapia, entonces puede hacer un agua de hierbas medicinales, ¿no? Pero mientras no le ponga ningún tipo de endulzante, pues entonces va a cumplir esa función hídrica, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, las leyes, como ley hídrica también es más amplia, pero por lo menos estamos tocando esta parte, ¿no? La tercera ley es la alimentación fisiológica. La alimentación fisiológica, sabemos históricamente que hemos sido diseñados, ¿no es cierto? Cuando se estudia en nutrición, la historia de la alimentación, ¿no es cierto? Entonces, estamos diseñados para ser vegetarianos o lo que antes se llamaba, obviamente, porque ya hasta la palabra vegetariano como que se ha desvirtuado, se ha desarmado, etcétera. Hemos sido diseñados en realidad para alimentarnos del reino vegetal, es decir, a base de plantas, semillas y frutas, ¿no es cierto? Ahora, por supuesto, tenemos dos corrientes en la carrera de nutrición, ¿no es cierto? Que es la corriente evolucionista, ¿no es cierto? Cree que, bueno, los primeros fueron monos y qué sé yo, y entonces cazadores, etcétera, pero eso es como sigue siendo una teoría, no está probada, por eso hasta hoy es teoría de la evolución, entonces es un desorden en todo el concepto de historia, digamos, de la alimentación. Y la otra corriente, por supuesto, que está documentada es la corriente creacionista, ¿no? Entonces, si hemos sido creados, entonces, por supuesto, en el libro histórico está cómo ha sido el primer menú y, por supuesto, la ciencia hoy está viendo y está demostrado que todo régimen alimenticio basado en plantas, frutas y semillas resulta ser la dieta terapéutica más espectacular que hay, y la ciencia lo está mostrando, ¿no? Pues tenemos clínicas, hay un centro oncológico, por ejemplo, en Estados Unidos, que dentro de que es un centro de investigación oncológica en Estados Unidos, el principal centro, ha hecho la prueba, ya que tanto se hablaba de este régimen, ha hecho la prueba de una alimentación totalmente 100% a base de plantas, semillas y frutas, a sus pacientes oncológicos y han visto, por supuesto, que inmediatamente ha habido una remisión de síntomas y el carcinoma o cualquier tumor ha empezado a empequeñecerse porque no recibe, ¿no es cierto?, la alimentación. Toda célula cancerosa es una célula viva que necesita comer y alimentarse y nutrirse. Entonces, cuando no se le da lo que lo alimenta y lo nutre, que es carne, azúcar, ¿no es cierto?, y químicos, entonces eso empieza a debilitarse porque no tiene cómo comer. Entonces han visto ellos que la alimentación fisiológica es la que está registrada en la historia de la creación como documento. Entonces, que somos por diseño, hemos sido creados para ser, bueno, veganos, no, porque ahorita hasta eso se ha distorsionado, ¿no? Pero lo mejor, creo, lo más acertado es para ser la alimentación más fisiológica es a base de plantas, frutas y semillas. Entonces, ahora,
Este tema sí es más largo, que en la siguiente oportunidad veremos, porque es entrar ya a la nutrición. ¿Por qué? Este reino vegetal, la ciencia ha mostrado que tiene 5 grandes grupos, que solo los voy a mencionar, que son las frutas, las verduras, los cereales, las leguminosas y las oleaginosas. Con esos 5 grandes grupos, donde están 3 tipos de semillas y 2 clases de frutos y un grupo que son plantas, está, es decir, absolutamente, sobradamente cubierto los 7 nutrientes que el organismo necesita. Son 7 grupos, pero son 7 nutrientes que el organismo necesita para su subsistencia y además para una calidad, ¿no es cierto?, que nos lleve a una salud. Entonces, el reino vegetal tiene todo, porque muchos creían antes que no, pero es que le falta, que la proteína, mentira. Entonces, hoy el centro oncológico, este que les mencionaba como un ejemplo, ¿no es cierto?, está trabajando con la dietoterapia a base de plantas, frutas y semillas, estricto. Incluso está casi obligando a la familia a que acompañe para que pues, no esté solo el paciente, y han visto éxito, y han visto un éxito, pero realmente impresionante. Pero no es negocio. Entonces, ese pedacito, ahí se tranca la cosa, pero ya sabemos por qué, ¿no? Pero la verdad es que tenemos registro, hemos sido diseñados para ser vegetarianos, como decíamos antes, vegetarianos estrictos. Ok, pasamos a la cuarta ley. La cuarta ley es la ley de la actividad, del dinamismo, ¿no es cierto?, que es precisamente el movimiento. Nosotros tenemos el diseño para movernos, para estar en actividad, para estar en ejercicio, para movernos. Ningún músculo, ninguna articulación, mientras está reprimido, quieto, como en el caso, por ejemplo, de si hemos roto un antebrazo, un hueso, y lo enyesamos, ¿no es cierto? Toda esa zona entre músculos y todo lo que acompaña, pues en un mes o 2 está totalmente sin color, sin vitalidad, está flácido, etc. Entonces, estamos diseñados para el movimiento. Ahora, por supuesto, hay 2 clases, ¿no? Es decir, la actividad física, que es el movimiento general de las actividades diarias que cada uno realiza, levantarse, ir al baño, caminar, bajar, subir al carro, subir gradas, etc. Eso es actividad física. Pero el ejercicio físico, ¿no es cierto?, son movimientos planificados, estructurados en tiempo, en intensidad, en frecuencia, en duración, y tiene un objetivo que generalmente es fortalecer o rehabilitar, ¿no? De ahí, digamos, es la carrera de fisioterapia, ¿no? Porque justamente esa es una carrera de todas, que en realidad es diríamos, una carrera que está dentro de las terapias naturales, ¿no? Siendo universitario, porque justamente está basada en esta ley del movimiento, del ejercicio, de la actividad. Entonces, esto es una cuarta ley que el organismo necesita. Por eso es que todas las funciones fisiológicas, celulares, orgánicas y sistémicas, ¿no es cierto?, se basan en el movimiento. Todo el tiempo la sangre está circulando, todo el tiempo el agua está yendo a cada célula, es decir, es un constante movimiento, es un diseño realmente espectacular y sin comparación. Entonces, por eso es tan importante. Ahora, el deporte, que es otro tipo de movimiento, el deporte, bueno, lastimosamente tiene una connotación competitiva, que es muy diferente de una actividad física o de un ejercicio físico, ¿no? Que es distinto. Un deporte, como tiene el ingrediente de la competitividad, entonces lastimosamente pasa la barrera de la fisiología y daña, ¿no? Por eso es que muchos, digamos, futbolistas, etcétera, se destrozan las rodillas, se hacen esto, que se hacen aquello, justamente por esa esencia competitiva que no es nada saludable, nada buena, ¿no es cierto? Y uno pasa a otro nivel, ¿no? Es decir, a algo que no es fisiológico ni bueno. Entonces,
el ejercicio justamente promueve el tomar agua, promueve el respirar aire más profundo, mejor, más puro, promueve el apetito, es decir, promueve, ¿no es cierto?, en consecuencia a las anteriores y a las posteriores leyes de la salud, ¿no? Como vemos. La quinta ley es la ley del descanso. Estamos diseñados, ¿no es cierto?, para el día y la noche, por ejemplo. En el día, actividad. Y en la noche, descanso. Por eso es que hoy los animalitos, nosotros que estamos en el campo, es interesante, a las 6:30, 7, todos los animalitos, como quien dice, van a buscar su pijama, todos. Y se nota, y se los ve. ¿No es cierto? Todos 5 y 7 están, como dirían, están poniéndose su pijama, acomodándose, acurrucándose para dormir. Solo el ser humano ha roto con esa ley y cree que puede trasnocharse y vivir trasnochándose sin pagar el precio de la infracción a esta ley. Entonces, por eso es que el reloj biológico que tenemos interno, que es el circadiano, ¿no es cierto?, que es un reloj que el diseñador ha puesto en el cuerpo humano, ¿no? Está tan perfectamente diseñado que trabaja en combinación con el sistema endocrino. Por eso es que el dormir y el despertar es una función endocrina, ¿no es cierto? Entonces, eso significa que nosotros tenemos que tener un estilo de vida donde duerma temprano. Ahora que el ser humano digamos, ha inventado la luz artificial, los focos, etcétera, bueno, está haciendo justamente de que cada uno duerma a las 2 de la mañana, 3, etcétera. Y no es el endocrino, que después del sistema nervioso es el segundo en importancia, ¿no es cierto? Y está dañando su cerebro, su mente y sus órganos endocrinos, ¿no es cierto? Y eso va a traer como un dominó una multiplicidad de problemas. Entonces, es una necesidad. Por eso es que está el diseño. Hay día y la noche. Hay la semana donde hay que descansar un día. Hay el año, hay las estaciones las estaciones, por eso es que una estación es bien intensa y la otra es más suave. Por eso es que tenemos, por ejemplo, el ayuno, por ejemplo. O sea, el ayuno no es otra cosa que darle al cuerpo humano, ¿no es cierto?, al aparato digestivo, la oportunidad de descansar. Y por eso es que en la noche, por eso se llama desayuno, ¿no? Deberíamos cenar tan poquito o hacer un ayuno de la cena para entonces unir a las horas de sueño y pueda tener el sistema digestivo un descanso y a la vez a la vez pueda dormir y descansar todo el organismo entero. En ese sentido, por ejemplo, en esta ley, personalmente, nosotros no tratamos con el tema del ayunar el desayuno, ¿no? Como ahorita está de moda, ¿no? El ayuno intermitente y dice solo almuerza y cena. Entonces, eso no es no tiene un respaldo fisiológico en el sentido de la cena, porque entonces uno en la cena come lo que no ha comido en el día, ¿no es cierto? Y entonces con el estómago lleno va a dormir o va a reposar, a sentarse o a echarse para ver televisión o estar, no sé, quieto. Entonces no hay caminata porque la caminata está unida al sistema digestivo por todo el sistema muscular. Entonces no hay caminata, no hay actividad, no hay energía porque es un requerimiento menor de energía y entonces en la cena, por supuesto, es decir, no se ha digerido ni siquiera bien, ¿no es cierto? Porque cuando uno duerme, todas las funciones casi se paralizan, casi, es decir, llegan a su más mínima expresión de acción y entonces, por supuesto, ¿quién después de comer en la noche y bastante o nutrido, al día siguiente tiene hambre en el desayuno? Imposible. Entonces, por eso se llama desayunar, de haber ayunado, en este caso imposible, eso no tiene lógica fisiológica, ¿no? Que está de moda, pero no, yo no aconsejo. O sea,
¿Por qué? Porque lo que es importante es cenar muy poco, si va a cenar, es decir, una manzana, algo así, o ayunar, y entonces ayudarle al cuerpo a reposar. De hecho, el ayuno en general, el ayuno de agua por 2 días o 30 días, eso es lo que ahorita, ¿no es cierto?, como premio Nobel, que ha sido del 2016, está demostrando que el cuerpo entonces entra en primero en un descanso, en una reparación y en una regeneración celular y de tejido. Entonces, el descanso es una ley, ¿no es cierto? Es una ley fisiológica, es una ley mental y es una ley espiritual, ¿no? Entonces, todas las leyes se aplican, por supuesto, a las 3 áreas, mental, o física, mental y espiritual. La sexta ley es la ley de la fotosíntesis humana. La ley de la fotosíntesis es la ley de la luz solar. Nosotros realizamos una fotosíntesis humana, donde utilizamos la luz solar para también realizar procesos, en primer lugar, endocrinos, también químicos, bioquímicos, etcétera, ¿no es cierto? Muchos procesos, y eso nos ayuda a que la célula también consiga un tipo de energía. Por supuesto, el sol nos proporciona, por mencionar 2 energías, ¿no es cierto? Es la energía lumínica y la energía calórica, ¿no es cierto? Que cada uno tiene un efecto bioquímico en la fotosíntesis humana. Es por esta razón, ¿no es cierto?, que nosotros necesitamos tiempo, ¿no es cierto?, tomar baños de sol, lo que se llamaba exposición al sol, y mejor si es un estilo de vida en el campo, porque en el campo, por las actividades de trabajo en el campo, pues uno pasa más tiempo afuera y trabajando y sudando y respirando, etcétera, ¿no? Pero si estamos en la ciudad, lastimosamente la vida citadina ha hecho que pasemos de nuestro dormitorio al carro, del carro a la oficina, y entonces estamos 24/7 siempre dentro de 4 paredes y un techo que nos impide la luz solar, y lo único que vemos es el sol de lejitos, ¿no? Por supuesto, el ver el sol, que también ingresa por los ojos, ¿no es cierto?, y produce una producción de hormonas también, pero la parte más importante es la fotosíntesis humana, que se realiza en la piel. Por eso es que yo puedo tomar vitamina D, pero si no tengo el sol en mi piel, entonces no va a haber la fijación de la vitamina D en los huesos, y entonces la vitamina D va a pasar de largo, ¿no? O sea, se va a evacuar así como entró. Entonces, la fotosíntesis humana es realmente asombrosísima ver y entender, ¿no es cierto? Por supuesto, es un poquito más, digamos, más bioquímico, pero sin embargo, en palabras sencillas, es realmente maravilloso. La séptima ley es la ley de la higienización interna. Todo el organismo, células, tejidos, órganos y sistemas y funciones está diseñado para higienizarse constantemente. Es decir, las células, como son seres vivos, como les he dicho, entonces comen, se nutren, pero hacen pipí y popó. Entonces, ese pipí y popó tienen que llevarlo. Hay residuos metabólicos también, porque todo proceso va a dejar un residuo metabólico que se llama, y también entendamos que esto es algo muy importante. Lastimosamente, estamos plagados, diríamos, con parasitosis. Y los parásitos primero se comen lo que nosotros necesitamos, nuestros nutrientes, pero hacen pipí y popó. ¿Y eso qué significa? Que, ¿no es cierto?, toda esa inmundicia, el cuerpo está trabajando 24/7, es decir, higienizando todo el tiempo, y para esto, por supuesto, el sistema linfático es un sistema maravilloso, junto con el sistema emuntorial. El sistema emuntorial, o los emuntorios, ¿no es cierto?, que son, por ejemplo, la piel evacúa por el sudor, los riñones evacúa por la orina, el hígado, otro órgano emuntorio,
evacúa a través del sistema digestivo por las heces fecales. El sistema respiratorio, en la expiración, está eliminando el dióxido, ¿cómo es? El CO2. Y por la boca también estamos eliminando flemas, y aún incluso por la vagina se evacúan, ¿no es cierto?, fluidos que son justamente dañinos, que si se quedaran adentro realmente nos contaminarían, nos envenenarían y causarían muchos problemas de los que hoy estamos, por supuesto, viendo con diferentes nombres patológicos, ¿no? Entonces, la higienización es una ley fisiológica del organismo, y para esto hay dos sistemas maravillosos, el sistema linfático y el sistema emuntorial, o los emuntorios, ¿no? Entonces, por eso es tan importante la higienización, y con esta, por supuesto, nosotros recién complementamos con la higienización externa, es decir, nuestras duchas diarias, nuestros baños de tina, nuestro sauna terapéutico, a diferencia del sauna comercial, pero tiene, digamos, por supuesto, porque hay una diferencia en ambos, o si no, el sauna en cabina de vapor de ozono, que nosotros tenemos allí. Bueno, tenemos los dos tipos de baños, etcétera, ¿no? Entonces hay muchos tipos de higienización, por eso de ahí parte, de esta ley parte la ciencia del higienismo, que da lugar a la medicina higienista, que usa terapias higienistas, ¿no es cierto? La ciencia del higienismo no se inventó o apareció en 1800, ¿no es cierto? Eso es que solamente se puso nuevamente, se leyó nuevamente, se puso. Esta ciencia del higienismo tiene digamos, su origen, ¿no es cierto?, justamente en el diseño del ser humano, ¿no? Ahí tiene su origen, porque esto viene desde que el ser humano fue diseñado y creado. La octava ley, que es la de la purificación, o de la pureza, o en realidad, bioquímicamente hablando, es la purificación. No solo el cuerpo higieniza los desechos metabólicos o los residuos o todo lo que hemos hablado, sino que además purifica. Y su mecanismo, por ejemplo, el aire puro, en una de sus funciones, ¿no es cierto?, el aire que ha ingresado del medio ambiente, el cuerpo humano lo purifica, porque purificado tiene que entrar a la célula, ¿no? Purificado quiere decir que todavía, habiendo sido sacado, como el oro, por ejemplo, ¿no? El oro hay que purificar, o sea, el oro puede venir, pero con mucho fuego se purifica para sacar los últimos vestigios, ¿no es cierto?, que pudieran contaminar. Entonces, la purificación, ¿no es cierto?, es una ley. Por eso es que también cuando uno repasa el sistema circulatorio, la sangre tiene que purificarse, el oxígeno lo purifica, ¿no es cierto? Por eso es que, y lo abrillanta incluso, como se diría en palabras sencillas, una sangre con un oxígeno correcto, con un intercambio gaseoso, es decir, purifica y abrillanta, diríamos, ¿no? Abrillante, es decir, purifica. El organismo va purificando, ¿no es cierto?, sus funciones. Y esto tiene que ver, por supuesto, con el área orgánica, fisiológica, tiene que ver con la mente y tiene que ver con el espíritu. ¿Por qué razón con la mente? Por eso vamos a poner un ejemplo. Un niño, un bebé, ¿cómo nace? ¿No es cierto? ¿Cómo es? O sea, por eso es que hasta instintivamente, sin saber ninguna clase de fisiología, ¿no es cierto?, al bebé no le vamos a dar café en su biberón, ¿sí o no? Entonces, ¿y por qué? ¿No es cierto? Porque al bebé tenemos que darle calidad, ¿no es cierto? Porque el bebé todavía no está contaminado, el bebé todavía, ¿sí o no? Y sin saber siquiera de que el café no contiene ningún nutriente, ninguno,
ninguno. Y solo contiene muchísimos venenos. Y que además es adictivo. Entonces, al bebé, ¿no es cierto? Es un organismo puro, todavía purificado, porque el organismo tiene esa función que cuando va en la concepción, cuando uno estudia embriología, ¿no es cierto? El cuerpo, es decir, como se trate de un nuevo ser, lo mejor le da, aunque deje a la madre sin ciertas cosas, pero sin ciertos nutrientes o lo que sea, pero es decir, forma un bebé puro, sano, bueno, etcétera. A menos que haya, bueno, un problema genético, ¿no? Que eso es otro problema. Hemos llegado hasta esos límites, hemos roto límites, diría. Pero al margen, ese bebé, ¿no es cierto?, necesita cosas que realmente que acompañen a su pureza. Un ejemplo fisiológico. Vamos a ver un ejemplo mental. A un niño de 5 años, ¿usted le haría ver pornografía? ¿Por qué? Por la sencilla razón de que su mente todavía es pura. ¿Sí o no? Ha nacido, por eso es que es decir, no miente, por eso es que todavía no piensa en robar, todavía no va a haber, ¿sí o no? Por eso es que no damos, por eso es que el niño no está ni contaminado con el egoísmo, ¿no es cierto? Es ese egoísmo de mentir, de buscar lo suyo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta? La pureza en la vida orgánica, fisiológica, en la vida mental y en la vida espiritual es una ley, es una ley. Y eso, por eso es que nos puede enfermar, nos contamina primero y luego nos enferma. Eso es ley también. Entonces, esa es una ley. Por eso es que entre la higiene y la purificación, sobre todo la purificación, existe lo que se llama la desintoxicación. Aquí es donde entra la desintoxicación, ¿no? Que es diríamos, una terapia que quisiera, digamos, aunque no la voy a tocar en toda su pero hay una desintoxicación que hay que hacerla físicamente para sacar esos tóxicos que nos están contaminando. Hay no es cierto, como ser, digamos, por decir, mercurio, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, luego hay una desintoxicación mental que hay que hacer, ¿no es cierto? Sacando complejos, mentiras, hipocresía, etc. Y hay una contaminación espiritual, ¿no es cierto? Que es justamente el rencor, la envidia, el egoísmo, etc. Entonces, todo eso significa o va en contra de esta ley de la purificación. Pasamos a las dos últimas. Que estas dos, junto con las anteriores dos, pero estas son específicamente, son leyes de la mente. ¿Por qué de la mente? Porque el cerebro es el único órgano que necesita dos tipos de alimento, dos tipos de nutrientes. Todos los demás, todo el cuerpo humano necesita un tipo digamos, de nutriente, que es un nutriente fisiológico, que lo vamos a obtener del agua, de los alimentos, etc., ¿verdad? Pero el cerebro tiene dos áreas, diríamos, o dos funciones. Una es la función fisiológica, ¿no es cierto? Que es el de comandar, porque comandar al organismo. Y la otra es o sea, el cerebro como órgano necesita nutrientes como ser el omega 3, el omega 6, ¿no es cierto? Esos nutrientes. Pero la mente, ¿no es cierto? Que es la capital, como diríamos en la computadora, ¿no es cierto? La computadora tiene el software y el hardware, la parte física y la parte intangible. Entonces, la mente, que es la capital del organismo, es donde se va a poner la base de datos, necesita también nutrientes, pero son a base de información correcta, es decir, valores. ¿No es cierto? Es decir, la información correcta son los valores.
son la información que va a ser, por eso se llama en informática la base de datos. De esa base de datos va a poder analizar, va a poder elegir, va a poder tomar decisiones, va a poder ejecutar, va a poder hacer juicios. ¿Sí o no? Entonces, el único, por eso es que estas dos leyes últimas son específicamente para el cerebro y la mente, ¿no? En la parte, por supuesto, no orgánica, porque las anteriores forman parte de la orgánica, sino en la parte que es la mente. Y es el dominio propio y la fuerza de voluntad. Son leyes del dominio propio y la fuerza de voluntad. ¿Qué es la fuerza de voluntad? La fuerza de voluntad es la facultad de decidir y elegir. Siempre va a ser entre lo bueno y lo malo, porque estamos en un contexto del bien y del mal. Entonces, ¿qué es bueno para mi salud? ¿Qué es bueno para mis hijos? ¿Qué es bueno para mi hogar? ¿Qué es bueno? ¿Sí o no? Entre el bien y el mal. Vamos a elegir entre lo bueno y lo que daña, entre lo correcto y lo incorrecto, entre la mentira y la verdad, entre el engaño y lo cierto, etc. Entonces, la fuerza de voluntad es la facultad que tenemos por diseño de elegir. Y a esto hay que ejercitarlo, porque es, diríamos, un músculo intangible. ¿Y cuál es la manera de ejercitarlo? El dominio propio. El dominio propio es la capacidad de controlar los apetitos y el temperamento basados en una razón, y en una razón informada con lo verdadero, no con lo falso. Entonces, el dominio propio, o sea, es lo opuesto al impulso. Es lo opuesto al sentimentalismo. Es lo opuesto digamos, así a la improvisación mental, ¿no es cierto? Ya haremos así. No, está basado en la razón informada con lo verdadero. Otros le llaman con valores, pues hay valores fisiológicos, ya hemos visto. Y eso crea, ¿qué? Una regularidad, un estilo de vida disciplinado, basado en información correcta. Entonces, esta fuerza de voluntad y el dominio propio es muy importante, y más en estos tiempos que vivimos de pandemia. ¿No es cierto? O en estos tiempos de qué cositas todavía nos traerá, ¿no? Todo este plan que estamos viendo. Entonces, por eso es tan importante ejercitar el dominio propio, y la fuerza de voluntad, pero basados en información correcta, en información cierta. Por eso es que, por ejemplo, como les puse el ejemplo de el famoso ayuno intermitente que está de moda, ¿no es cierto? Entonces, ese o sea, es una media verdad. Y las medias verdades son las más peligrosas. Por eso es que hay que irnos siempre a la fuente, hay que irnos a la fuente correcta. Podríamos decir, digamos, ok, miraré la fisiología, que es el tratado de fisiología, ¿no es cierto? Y miraré si así es, digamos, ¿no? Entonces, aunque sea básica. O iré al manual del diseñador de esta maquinaria viviente, ¿no es cierto? Entonces, a ver qué dice. Entonces, por eso es tan importante. Y finalmente, la 10ª ley. La 10ª ley es la confianza en el diseñador de esta maquinaria viviente. Definitivamente, después de estudiar fisiología, anatomía, embriología, etcétera, o cualquier ciencia, nos queda claro de que no somos producto del azar, no somos producto del Big Bang, ni de ninguna teoría incoherente que hay, sino que hemos sido diseñados por una mente maravillosa, inteligente, que ha diseñado nuestro organismo y sus funciones, así como ha diseñado una flor
así como ha diseñado un picaflor, así como ha diseñado, es decir, todas las maravillas, ¿no es cierto?, de la creación del universo. Y para esto existe un documento histórico escrito, ¿no es cierto?, del diseñador. Por eso es que el hombre necesita creer, es una necesidad, así como necesitamos vitamina C, necesitamos creer. Y esto se ha visto, ¿no es cierto?, muy interesante en muchos experimentos que se ha hecho con pacientes terminales, en las clínicas. Se ha puesto frases, ¿no es cierto?, se ha puesto, digamos, frases escritas en la televisión con algunas melodías y acompañadas de naturaleza, ¿no es cierto?, de frases escritas de ese libro que, bueno, como documento estoy hablando histórico de la creación, que es la Biblia. Entonces la gente mirando eso, han tenido, los que han muerto, una muerte en paz. Y los que han recuperado, ¿no es cierto?, han tenido una energía, una fuerza que les ha hecho recuperarse. ¿Por qué razón? Y esto, ¿cuál era la prueba? Esta es la interesante, porque como es un experimento, experimentan con una cosa y lo con otra. Han puesto en otros pacientes frases célebres de autores, seres humanos célebres, bonitas, lindas, pero no ha tenido el mismo efecto. Notablemente, esto es ciencia. No estamos hablando de religión ni de nada, estamos hablando de ciencia. ¿Qué efecto produce? Entonces, por eso es muy interesante probarlo, los que, digamos, nunca lo han hecho, probar, ¿no es cierto?, esta confianza en ese diseñador que ha diseñado, que es el Dios, que, bueno, le ha puesto distintos nombres, etcétera, pero que hay un documento escrito y un documento preservado por muchos años, por casi 4.000 años, que es la Biblia. Sin hablar de religión, estoy hablando de buscar al diseñador de esta maquinaria viviente maravillosa, con todas sus funciones extraordinarias, que está basada en leyes, como dijimos al principio. Como si habláramos con el diseñador de la Ford, de los autos Ford, el diseñador utilizó leyes químicas, utilizó leyes mecánicas, ¿no es cierto?, utilizó leyes eléctricas para, ¿no es cierto?, para que funcione ese automóvil. Entonces, si él es el diseñador y tengo un problema en mi auto, ¿no es cierto?, entonces, ¿qué mejor? O si está vivo, le consulto y busco la manera de hablar con él, y si no está vivo, pues leeré su manual, porque cada auto de la Ford viene con un manual. Entonces, eso es igualmente, en este caso, hay un libro, y el libro habla de nutrición. Ese libro, por eso es que, cuando estudiamos historia de la alimentación del ser humano, pues entonces en las dos líneas uno se remite, en la línea creacionista, se remite a ese libro, y hay principios, es decir, leyes nutricionales, hay leyes fisiológicas, hay leyes de todo lo que concierne a la sanidad, a la salud y a la enfermedad. Así que, bueno, estas son las 10 leyes. Deseo de todo corazón que aunque hemos tocado muy superficialmente, ¿no es cierto?, deseo de todo corazón que podamos tener la idea y además dónde acudir digamos, en alguna duda. Así que, bueno, si hay preguntas, estoy a la orden, pues. Jackie, mil gracias. Hay muchas preguntas. Estoy haciendo transmisión en vivo por Facebook y con otros grupos que tenemos, y he estado anotando las preguntas y comentarios que quisiera que nos ayudes a responder. Entonces, primero, hablando sobre lo que decías, el tema de la oxigenación, creo que sería importante el tema de esto de los inciensos o de los aromas y de los perfumes. ¿Es cero recomendación o sí se puede poner el incienso en la hora en la que uno no está y después vuelves y el ambiente está diferente en olor? ¿Qué opinas tú de eso? Justamente ahora, mira, en esta pandemia tan letal, diríamos, en el sentido de que
ha sido diseñado para atacar este sistema respiratorio, ¿no es cierto? Y al revisar nuevamente los libros de fisiología, vemos de que todas esas partículas de cualquier perfume, incienso, etcétera, que son químicos, porque no son naturales, es muy diferente poner un ramo de flores, ¿no es cierto? Que las flores tienen un horario para exhalar sus perfumes, no es todo el rato, ¿no? Entonces, y además esos perfumes son naturales. Entonces, pero en cambio, estos inciensos y qué sé yo, como decir, estos químicos para perfumar el agua con que vas a lavar el piso, por ejemplo, ¿no es cierto? Quedan flotando esas partículas en el aire. Por eso es que cuando tú entras luego a la habitación, estás oliendo eso y esas partículas químicas se adhieren a las paredes del tracto respiratorio, a las paredes, ¿no? Tanto a las fosas nasales como a todo lo demás, e irritan. Y si hay un momento donde, o hay un tiempo donde necesitamos solo aire puro, es ahora. Entonces, es una prevención hoy en día absolutamente, ni perfumes ni nada. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene que luchar innecesariamente contra esas partículas que no son naturales y no le hacen bien. Es muy diferente cuando tú pasas al lado de un pino, ¿no es cierto? Ese pino o ese eucalipto, ¿no es cierto? Sus partículas que emanan, donde tú sientes el olor, son naturales y son beneficiosas, son curativas, diríamos. Pero en este caso, nada de eso, porque le estás dando un trabajo adicional al organismo en vano, innecesario, y además con partículas químicas. O sea, no hay por dónde perderse. Ok, gracias. Otra cosa que preguntaban es, cuando hablabas de lo de la ley de la hidratación, que es dar y lavar, ¿qué opinas tú de todo lo que está bien comercializado en el tema de stevia, endulzantes naturales? O sea, eso no reemplaza y no vale. ¿Podría ser un mate de alguna hierba hervida sin azúcar? ¿O qué piensas de endulcorantes como stevia y otras cosas? ¿Qué aconsejas? Bueno, cuando se trata de hierbas medicinales, ¿no es cierto? Lo mejor es sin edulcorante, ¿no? Obviamente que tu paladar te va a reclamar, indudable, ¿no? Pero en estos momentos donde tenemos que hacer una prevención, es decir, muy minuciosa, muy estratégica, ¿no es cierto? Que es nuestra única vacuna real que vamos a tener, ¿no es cierto? Nuestro sistema inmunológico. Entonces, la stevia sí es una stevia buena, porque hay buenas y hay falsas, ¿no? Pero si es una buena y hemos reconocido, perfecto, pero para otras bebidas, digamos que sean alimento. Pero en lo que se refiere a las bebidas terapéuticas, mejor no. Muy bien. Ahora, la otra pregunta tiene que ver con el tema de los horarios. Esto de la dieta intermitente está muy de moda y hay muchas personas que están, de hecho, mejorando su salud y haciendo muy buenas experiencias con esto. Lo que tú dices es que es el horario que es malo, que debería Sí, bueno, cena, o cuál es el consejo que das. el consejo que yo les daría es el siguiente, que ayunen la cena. Entonces, que desayunen excelentemente porque el desayuno, ¿no es cierto?, es el alimento que nos va a dar la energía y el buen ánimo para todo el día. ¿No es cierto? Y por eso hay un refrán que dice, desayuna como rey, almuerza como príncipe y cena como mendigo. Es como, mire, es como les pongo un ejemplo, es como si tú llenaras el tanque de gasolina de tu auto para meterlo al garaje. ¿No es cierto? No hay lógica en eso. Entonces, el desayuno a la hora indicada, porque además el organismo, sin cenar y ayunando toda la noche, ¿no es cierto?, te despiertas con hambre y un hambre correcta.
además el intestino, es decir, el tracto digestivo ha hecho toda su digestión, digamos, sin interrupciones, porque además el comer a deshora, bueno, eso cuando toquemos el tema de nutrición básica. Entonces, es importante desayunar y almorzar y ayunar la cena, y van a ver que los efectos van a ser mucho mejores y va a ser una mejoría más rápida, y además vamos a mejorar los hábitos de vida, porque de lo contrario, esto de cenar en la noche realmente después a la larga, fatal. Súper. Hay dos preguntas que las puedo poner juntas. Una aquí del chat de Zoom, que es de Liz, que preguntaba cuál es el horario y el tiempo recomendable para tomar el sol. Y hay otra persona que me ha mandado una pregunta que decía que cómo va este tema con la radiación, cuál es el peligro que corremos, si es lo mismo ahora o qué recomiendas para cuidarse de eso. Bueno, en realidad se le ha hecho una mala fama al sol, porque lógicamente hay intereses económicos de por medio, eso ya lo sabemos, pero se le ha hecho una fama, porque en realidad es la persona que está cargada no hace desintoxicación, está cargada en su piel de todos estos tóxicos y toxinas, que entonces genera problemas, ¿no? Que, por ejemplo, los eczemas, la psoriasis, son un problema interno, no es un problema del sol. Entonces, el sol, dependiendo, por supuesto, de la piel, ¿no? Que sí puede ser más sensible, una piel súper blanca, con una piel, digamos, morena como la nuestra. Entonces, las horas ideales son, digamos, de 8 a 9, 9 a 10, dependiendo qué es lo que quiero. Si yo quiero conseguir mi dosis de sol diario, entonces, pues puedo hacer de 8 a 9, de 9 a 10. Pero si necesito ya una terapéutica solar, esa ya es otra cosa, porque ya ahí necesito sudar, ahí necesito transpirar, ahí necesito ya otros objetivos, y entonces necesito el sol más fuerte, etcétera. Pero, digamos, si es mi dosis diaria, es eso. Entonces, la radiación del sol, o sea, sigue siendo la misma. Por eso es que, entonces, todos los que viven en las playas y que trabajan en las playas, ¿no es cierto? Porque hay personas, mi hija, por ejemplo, trabajó un tiempo en un resort, igual como nutricionista, etcétera, y entonces tenían que hacer a la vera del camino todo el día con diferentes grupos, y jamás le ha dado ni nada, más bien se ha bronceado bello, y además estaba con una resistencia increíble. Y por eso es que todas las personas que están todo el día por su trabajo en el sol, bueno, cerca, digamos, en la playa, pues no pasa nada, igual que los agricultores, ¿no? En el campo nos toca estar todo el día en el sol queriendo hacer nuestras huertas, y las huertas se hacen de día, con sol mejor. Así que mucho depende de la piel, la respuesta, y para eso la variabilidad de las horas, pues eso es lo que hay que elegir. Ya. Ahora aquí hay un comentario de Melina que dice, el espíritu no se contamina, el espíritu permanece intacto. Creo que la purificación en todo caso sería emocional. Bueno, aquí hay un concepto que tenemos que, digamos, tenerlo un poquito más claro, que es el cerebro, ¿no es cierto? El cerebro en la parte mental, por eso, ¿no es cierto? Les dije, contiene la mente. El espíritu, ¿no es cierto? Que es el espíritu, nosotros como seres también espirituales necesitamos alimentarnos. Y si necesitamos alimentar, ¿no es cierto? Justamente, hay muchas formas que el espíritu se alimenta, entonces también el espíritu necesita, porque es el mismo principio, es una ley, ¿no es cierto? Necesita deshacerse, evacuar, limpiar e higienizarse, porque si no, entonces sería algo, digamos, incoherente, ¿no? Que solo te alimentas, pero no hay desechos, no hay contaminación. Y prueba de ello, por ejemplo, ¿no es cierto? La envidia no es solo mental, por supuesto, la parte mental es la que trabaja con el espíritu, porque es digamos, el teclado, diríamos, ¿no es cierto? El espíritu tiene que entender un lenguaje, y para eso hay que escribir, tengo que aprender a leer, escuchar, leer. Por eso es que, ¿por qué leo, digamos, frases o leo cosas espirituales?
¿no es cierto? Porque la mente tiene que trabajar, entonces la mente y el espíritu están unidos, porque si no, no habría, es como la computadora no tendría el teclado para poder ingresar la información. Entonces, eso es un principio fisiológico. Y el espíritu entonces se alimenta de amor, se alimenta de comprensión, se alimenta etcétera, tiene su alimentación, ¿no es cierto? Por ejemplo, para muchos la meditación es el alimento del espíritu, para otros va a ser la oración. Orar es el oxígeno del espíritu, también se dice. Entonces, es el alimento, y entonces como alimento hay cosas, por eso es que la envidia, el odio, el resentimiento, ¿no es cierto? Que la amargura, son tóxicos espirituales, que por supuesto tienen, o sea, se expresan por la mente. Ok, súper, muchas gracias. Hay alguien que me decía si podrías dar algún consejo ahora que todos estamos en cuarentena para hacer esto del sauna terapéutico. Con todo gusto. El sauna terapéutico, que tiene como objetivo transpirar bastante, se lo puede hacer de una manera muy sencilla. Primero, siempre la cabeza tiene que estar en sombra, es decir, con un buen sombrero, incluso con una toalla envuelta húmeda, fría, para mantener, si el sol está muy fuerte, ¿no? Entonces, o mantenerla fresca la cabeza, pero el cuerpo tiene que entrar en un sauna, y si uno tiene un plástico, ¿no? Como un poncho, entonces uno se pone un plástico como un poncho que se cierre, o como había, no sé si alguna vez hubo, ¿no es cierto?, un equipo deportivo, es decir, una chamarra y un pantalón deportivo, pero de plástico. Entonces, si uno con un plástico, así como un poncho largo hasta el suelo, se expone al sol, entonces empieza, y si ese plástico es negro, bueno, mucho mejor, pero si no lo fuera, no importa. Entonces podemos ponernos algo negro adentro, una camisa negra, algo oscuro para que atraiga la luz solar, y un plástico encima para que entonces toda esa energía calórica se concentre, y entonces creamos un sauna y empezamos a transpirar. Luego de transpirar, entonces, por supuesto, hay que inmediatamente tomar una ducha fría, ¿no es cierto?, para poder mantener el equilibrio térmico o la ley térmica del cuerpo, ¿no es cierto?, para que no entre en demasiada, o sea, que la cabeza es la que no tiene que calentarse. El cuerpo sí, estamos en realidad creando una fiebre artificial. Y la fiebre que el cuerpo hace cuando hay un enemigo es justamente para poder producir más leucocitos, que son las células del sistema inmunológico, para luchar cualquier pelea de cualquier enfermedad. Entonces, por eso es que al hacer saunas, estamos sacando las toxinas por la piel, y estamos generando más leucocitos para subir el sistema inmunológico. ¿Y por qué no sería buena idea usar el sauna comercial? Bueno, el sauna comercial es bueno en el sentido de que es un sauna. El problema al ser comercial es que no hay nadie que esté controlando el tiempo, la temperatura o la presión sanguínea, si fuera un paciente, digamos, con cierta patología. Y además que nadie está preservando la temperatura fresca que tiene que tener la cabeza. Entonces uno entra y entonces la cabeza se calienta tanto que entonces, pucha, es muy riesgoso, pero bueno, riesgoso en algunas personas, o por lo menos le da una cefalea que le va a durar todo el día, es decir, un dolor de cabeza que le va a durar todo el día. Entonces nadie te controla, nadie te avisa, nadie te educa, entonces lógicamente que en ese sentido es bueno, porque sauna es bueno, buenísimo, pero si uno va al sauna y toma esas previsiones, excelente, y uno mismo hace de autoterapeuta, perfecto, ahí perfecto. Ya, gracias. Hay otra pregunta que dicen, ¿cuál es tu opinión y cómo es que podríamos compensar esto de la vitamina B12 y la importancia que tiene en nuestro cuerpo cuando las personas deciden de dejar de comer carne? Porque la creencia es de que solo con la carne puedes encontrar eso. Bueno, esa es una creencia obsoleta, porque antes los mismos animales necesitaban
necesitan vitamina B12, ¿no es cierto? Y antes pasaba una parte, diríamos, a los animales por medio, porque en realidad eso es una bacteria que pasa, ¿no es cierto?, al intestino y el intestino en realidad lo transforma, ¿no es cierto? Entonces, en lo que se llama una zona del intestino. Entonces, en este sentido, ahora debemos saber que casi la mayoría de los animales no comen afuera, entonces ningún animal tiene eso para empezar, ¿no? Ahora, que les adicionan al animal para que no se enferme, bueno, es otra cosa. Pero en realidad la B12, generalmente las personas que tienen un régimen omnívoro, carnívoro y aún hoy en estos tiempos, aún vegano, etcétera, es preferible sí suplementarse. Ahora, las personas que tienen su huerta en el campo, donde hay una agricultura orgánica, por ejemplo, entonces sí, ellos sí tienen, digamos, una vitamina B12, pero sin embargo, aún las tierras hoy en día, como las han contaminado, las han deteriorado, aún así tenemos varios problemas. Pero porque no solo es la bacteria que entre, sino es la función del organismo la que va a transformar. Puedo yo tomar también como suplementación, pero si mi intestino está sucio, está destruido, está deteriorado, está contaminado y además no tengo flora bacteriana, ni eso va a funcionar. Y eso lo vamos a tratar seguramente en la próxima clase. Ok. Bueno, la última pregunta dice si tienes algún consejo para empezar a limpiar el organismo. ¿Hay alguna cosa que podrían hacer para la siguiente clase o algo que sugieras? Bueno, en primer lugar, todas estas leyes que nosotros hemos visto ahora, ¿no es cierto? Son leyes que, gracias a Dios, son gratuitas, porque la oxigenación es respirar un aire de calidad y tener limpio el ambiente, tu casa, tu dormitorio, tus cosas, etcétera. Eso no lo compras en la farmacia, eso lo haces tú por decisión, por elección. Luego, la hidratación es tomar agua y en esta hora también aguas medicinales. Entonces, y así si nosotros revisamos todas las leyes que hemos ido, son las leyes que sí, primero siempre van a limpiar y después van a contribuir a la reparación. Entonces, un estilo de vida basada en estas leyes fisiológicas, tanto físicas, mentales y espirituales, nos va a ayudar, ¿no es cierto? Por eso hay que incluso va a haber confianza, ¿no es cierto? La confianza en el diseñador, que además, digamos, tiene promesas de cuidado, porque no es un autor o diseñador muerto, sino es vivo. Bueno, todo eso también ayuda en este caso, ¿no? A disipar, a limpiar no solo el ambiente, la sangre o los fluidos, sino la mente del miedo, que hoy en día nos está contaminando. Súper. Acaba de escribirme Augusto, que está acá. Le voy a habilitar micrófono, por favor. ¿Quiere hacerte una pregunta? ¿Puede ser? Con todo gusto. Gracias. Augusto, habilita, por favor. Ok, hola. ¿Me escucha bien? Sí. ¿Se me escucha? Sí. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Primero agradecer a Alcione y obviamente a su persona por alimentarnos. Siempre es bueno saber, cada día se va aprendiendo y obviamente esto de las 10 leyes que usted nos enseña es bastante bueno para todos nosotros que de repente ignoramos ciertos aspectos, inclusive de nuestra salud, ¿no? Y en un momento determinado nos damos cuenta que es realmente necesario, como ahora. Sí. Bueno, primeramente hay tres cositas, me he apuntado prácticamente toda la exposición y hay tres situaciones en una mencionó la primera es sobre el tema del incienso. Bueno, quien le habla es hijo de un agricultor de Apolo, prácticamente nosotros somos del lado del norte de La Paz de Apolo, y el incienso se le saca de un árbol. Y este árbol tiene un concepto más religioso, digamos. Nosotros allá, el sacar el incienso es un tanto complicado porque las víboras la cuidan al árbol las víboras. Entonces no puedes sacar a cualquier momento el incienso. Entonces sacas el incienso y obviamente son como piedritas y así mismas se las vende. No tienen otro proceso químico más. Por ende, creo, no soy profesional en el área, sin embargo, creo que al ser un incienso que sale de un árbol directamente, nosotros lo que hacemos para poder de repente hacer un saumerio, de repente, usted sabe la idiosincrasia que tenemos.
Entonces lo aplastamos un poquito y un poquito de carbón y empieza a humear y tiene un olorcito bastante agradable, ¿no? Por ese lado, pienso que de repente el incienso es algo más natural que no está sometido a ningún proceso químico, por ende no tiene químicos y creo yo que si lo hacemos humear, digamos, dentro de nuestros, en un pequeño espacio, ¿no es cierto? Si hacemos humear dentro de nuestros cuartos, tenemos un ambiente agradable, ¿no? Por un lado, ¿no? Tampoco vamos a estar encerrados con eso 24 horas, ¿no es cierto? Claro. Bueno, este es un asunto. El segundo asunto, mire, es acerca del ayuno. Yo había platicado con Alcione, he ayunado el día miércoles, ¿no? Entonces, usted sabe, ¿no? Las personas que creemos realmente que tenemos un Dios, un Todopoderoso, hacemos este ayuno con la intención de perdonarnos, de pedir perdón y por ende viene todo lo que es la ciencia de que nuestro organismo tiene que estar descansando, tiene que operar, tiene que trabajar, tiene que empezar a hacer su procedimiento para que nosotros mismos estemos bien. Y después de ello, yo rompí el ayuno, yo empecé el ayuno a las 4 de la madrugada, me desperté a las 4 de la madrugada, a las 5 empecé mis oraciones, etcétera. Conforme pasó el tiempo, ni un vaso de agua, ¿no? O sea, ha sido un ayuno bastante riguroso, digamos, por parte mía, porque siento que así debería ser. A las 7 de la noche rompo el ayuno con un vaso de agua, porque tampoco es ir a meterse, terminas el ayuno y tragar, no. Entonces Sí. rompí el ayuno, un platito de sopita y se acabó, porque obviamente también necesito Claro. algo de verduras, digamos, ¿no? Y bueno, entonces, ese es el ayuno que le digo. Eh, en el Islam, por ejemplo, en el mes del Ramadán se empieza en la mañana y se termina a las 4 de la tarde, pero ellos hacen un ayuno más, creo que de un mes, ¿no es cierto? Y en algún momento me puedo animar, pero no sé, o sea, prácticamente yo hice el ayuno, como le digo, no soy profesional en el área, ni mucho menos, como le dije, ignoro algunas situaciones. Hice ese ayuno, no comí prácticamente nada, solo lo que le digo, el vaso de agua y el plato de una sopita con verduras. Nada más, no sé, de repente estaba bien, estaba mal, lo ignoro como le digo, tal vez he cometido algún error y por eso le digo que nos sirve todo lo que usted nos está enseñando, ¿no? Ese es el aspecto 2. Y el aspecto número 3, y algo muy importante, que es la cuestión de los alimentos. Y es que esta situación nos va a traer esto. Toda esta situación de la pandemia hace que nosotros tengamos que volver a lo que anterior éramos, a producir nuestros propios alimentos. En este tiempo, con todo esto del consumismo, de la globalización, Monsanto tenemos pesticidas por todo lado, de todo color, de todo tamaño, tenemos frutas de todo color, de todo tamaño también, incluso hay frutas anormales, ¿no es cierto? Y hace que nosotros mismos y nuestro organismo se deteriore, ¿no es cierto? Y como que a veces eso se queda una charla entre nosotros y decimos, sí, hay que cuidarnos de los alimentos, y ya. O sea, no vamos un poco más allá. De repente yo siempre que trato de hablar con alguien y así es información de boca a boca, mira, tus alimentos están mal, o sea, tienes una cebolla de este tamaño que ni siquiera te hace llorar, digamos, y eso ya está mal, ¿no? ¿No es cierto? Yo creo que no sé qué podemos hacer para que de una vez las personas vayamos entrando en cuenta de que tenemos que volver al paradigma de volver a hacer nuestros alimentos. Porque es a donde vamos a llegar, al final, ¿no es cierto? Y es mejor adelantarse a la situación que la situación nos agarre en curva y no podamos ni siquiera plantar una paltita, digamos, ¿no? Así es, así Bueno, es. bueno, doctora, prácticamente es lo que yo comparto con usted. Como le digo, en el tema del ayuno estaba totalmente en cero, pero ya con todo lo que me dice, para mi próximo ayuno ya voy a tener todo ya bajo control, digamos, ¿no? Ah, Y el tema del incienso, nada más. Eso es bien. todo, doctora, muchas gracias. Y si en algo me he equivocado, lo siento, perdón. No, no, tranquilo. Aprendemos cada día, ¿no? Eso es todo, doctor. Así es. Muchas gracias, Augusto, por tu participación. Te agradezco mucho. Creo que has tocado puntos muy buenos. Sobre el incienso, correctamente, es muy cierto y gracias por aclarar, ayudarme a aclarar. Hay dos clases de incienso. El natural, que viene, es una resina de un árbol, ¿no es cierto?
es una resina y por supuesto al ser natural es buena, ¿no? E incluso tiene efectos también terapéuticos. Entonces, lo que yo me estaba refiriendo es a esos inciensos delgaditos, ¿no es cierto? Que, ¿no es cierto?, vienen como palitos para hacerlo humear, ¿no? Que también está de moda, digamos, pero que eso es una fabricación industrial, ¿no es cierto?, donde está muchos componentes artificiales, industrializados, y eso sí, realmente hoy, en este momento, es muy riesgoso, muy riesgoso. ¿No? Más si hay niños en la casa, no, y todos, o si hay personas más adultas, pero sin embargo igual nosotros ahorita, o las personas jóvenes como ustedes, entonces, por supuesto, todos tenemos que cuidarnos. Entonces, personalmente me refería a eso. Ahora, el incienso que tú dices, que es una resina natural, ¿sí? Esa también hay que tenerla en cuidado en este sentido. Porque si se usa de manera terapéutica sola, es muy diferente de usarlo en un conjunto, como tú decías, al quemar, ¿no es cierto?, la coa, por ejemplo, la coa que trae varios componentes, ¿no es cierto?, incluso puede ser hasta algún ser vivo, etcétera, o es decir, ¿no?, alguna cosa. Entonces, ahí se mezcla y hay partículas dañinas y peligrosísimas. Entonces, todas esas cosas en este momento son riesgosas porque irritan y preparan o sea, al irritar están inflamando las paredes. Entonces, si hay inflamación, ya tenemos un problema gratuito, ¿no? A eso me refería, ¿no? Entonces, la resina como resina es muy buena y es muy diferente y hay que usarla ahora, si la queremos usar, en forma solitaria, sola, ¿ya? No mezclada. Tú decías ahora en el tema de romper el ayuno, ¿no es cierto? Y además en el ayuno. Sí, efectivamente, el salir del ayuno, el romper el ayuno tiene sus protocolos, ¿no? Que tienen que ir acompañados, por supuesto, o sea, a la fisiología. Yo les recomiendo ver un video muy instructivo, que es científico, ¿no es cierto? Que tiene el título dice, Documentos sobre el ayuno. Es un documental de médicos, ¿no es cierto? Está en francés, pero subtitulado, por si acaso, ¿no? De dos clínicas de ayuno, una en Rusia y la otra en Alemania, y ahí muestran precisamente, explican los propios facultativos, ¿no es cierto?, digamos, cómo hacen el tratamiento del ayuno y, bueno, cómo salir, aunque digamos, ahora ya hay mucha más luz, mucho más conocimiento para salir de un ayuno. Lo mejor para salir de un ayuno es lo más fisiológico en comida, que es la fruta, ya sea en jugo. Entonces, salir de un ayuno a unas frutas, ya sea en jugos, frutas, o en algún caso a verduras también, ¿no es cierto?, a verduras, que es crudo, porque, o sea, pero es que la fruta la podemos comer sin cocinar, las verduras también. Entonces, ya sea un zumo, un smoothie de fruta, ¿no es cierto?, o de fruta o de verdura, etcétera, ese es lo mejor, y de ahí ir ya a lo más complicado, ¿no? Pero esto en casos de ayunos bien prolongados, de 30 días, de 40, no hay problema, o sea, hay que tener ese cuidado, ¿no? Entonces, fisiológicamente demostrado, nadie se muere por dejar de comer 30 días, entonces, pero por supuesto, siempre supervisado, asistido, etcétera, ¿no? Entonces, pero el ayunar la cena es un ejercicio, es un entrenamiento, primero para perder el miedo a esa idea, ¿no? Del que no come se muere, mentira. Y luego ayunarás un día, 24 horas, luego ayunarás 2 días, etcétera, ¿no? Entonces, así uno va avanzando en el ayuno solo de agua, porque muchos dicen ayunar con fruta, eso no es ayuno. El ayuno, si buscan en el diccionario, es dejar de comer todo, solo agua. Entonces, los otros son monodietas, los otros son dietas, bidietas, tienen otros nombres técnicos, ¿no? Pero estamos hablando de eso. Entonces, ahora, en el ayuno, como tú decías muy bien, el perdonar es desintoxicar el espíritu. El perdón es desintoxicar el espíritu, porque el perdón, ¿por qué tenemos que perdonar? Porque nos han herido, estoy resentido, estoy dolido, entonces eso es desintoxicar. Entonces, si acompañamos el ayuno con el perdón,
excelente, ¿no? ¿Y por qué hay perdón? Porque pues estamos dentro del contexto entre el bien y el mal, ¿no es cierto? Estamos en ese gran conflicto entre el bien y el mal, el error, por eso el dolor, la muerte, la vida, la muerte, etc. Entonces, el espíritu necesita perdonar. Y tercero, tú decías, efectivamente, viendo todo lo que viene y con todo lo que estamos nosotros ahora viviendo y lo que a grandes voces nos dice que se viene, la salida, la solución es ser autosostenibles. Y la única manera de ser autosostenibles, libres e independientes es en el campo. Vivir en el campo es la respuesta, porque en la ciudad te cortan la luz y dime qué haces. Se corta el agua y ¿qué haces? Puedes tener una terraza, puedes producir lo que sea, pero estás encerrado. Estamos viendo. Esto es un ensayo de lo que va a venir. Y es un ensayo, y todo ensayo es suavito. Entonces, ensayemos nosotros también. ¿Cómo podemos ensayar? Por eso, el diseño del creador, el diseño, cuando Dios creó al hombre, lo creó en el campo, en una huerta, lleno de árboles frutales, para cultivar la tierra. Ese es el diseño de Dios, del creador, el que ha creado al ser humano y esta máquina viviente. No nos creó en una ciudad. Y por el registro histórico, entonces sabemos quién, podemos leerlo, quién inventó, quién originó la primera ciudad. Y toda ciudad siempre ha sido semillero de vicios. Y en la ciudad es donde te pueden controlar, en la ciudad es donde te pueden apretar, en la ciudad es donde te pueden hacer lo que quieran. Pero en el campo uno puede ser autónomo. Entonces la respuesta, ahí nosotros cultivamos, ahí podemos, y además tenemos la libertad de cultivar orgánico, ¿no? Entonces, y tenemos la libertad de movernos y de hacer todo eso. Y para sanarnos, por eso es que el Centro de Vida Sana Alternativa que tengo el privilegio de dirigir, entonces está en el campo, a 2 horas de la ciudad, precisamente por ese motivo, ¿no? Entonces, para tener los alimentos orgánicos, todo eso. Pero en esta situación, ¿qué perspectiva hay? ¿Qué salida hay? Ser libres, independientes y autosostenibles en el campo. Super. Muchas gracias. Y gracias, Augusto, por tus preguntas. Da mucho para pensar y aprender. Aquí nos escribió Rosalía preguntando y diciendo, hermosa la charla, mil gracias. Y si hay algún libro que tú recomiendas para profundizar el tema de las leyes de la salud. A ver. Bueno, sí, hay libros. A ver, bueno, hay tantos libros para empezar. Si quieres, a ver, después. Bueno, cualquier tratado de fisiología básica, eso nos ayuda. Hay libros cortitos, porque la fisiología de Guyton es bastante amplio y la verdad eso no. Pero hay libros, sí, de fisiología básica, que eso nos ayuda muchísimo. Creo que esa tiene que ser siempre la base. El otro libro, bueno, hay un libro que trata sobre consejos sobre salud, se llama de Ellen White, y tenemos muchísimos también de ella, mente, carácter, personalidad, etcétera. Y por supuesto, tenemos la frutoterapia de Alberto Morales, un científico, la frutoterapia, pero es de él, ¿no? De él, que nos habla de la fruta. Este documental que les digo que vean, que es sobre el ayuno, ¿no es cierto? Y habla mucho de fisiología en el tema del ayuno. Por supuesto, en el tema del ayuno está, digamos, la autofagia, que es el premio Nobel del 2016. Y por supuesto, si quieren mirar la historia de la alimentación, en la línea del creacionismo, por supuesto, es la Biblia, que es un tratado histórico espectacular y terapéutico por excelencia. Entonces, si se me ocurre, voy a tener, gracias más bien a esa pregunta, para la siguiente clase voy a tener libros ya bien anotados porque son muchísimos y la verdad ahorita
Sí, quisiera mencionar tal vez, muchos. Incluso mostrarles. Tengo varios, que tengo una biblioteca, ¿no es cierto? Y quisiera entonces mostrarles para que viendo la tapa, pues entonces lo puedan conseguir. Los que se pueden conseguir aquí, por supuesto en Bolivia, y los otros, pues algunos son extranjeros, pero hoy en día creo que se puede conseguir todo. y tal vez también si podrías mandarnos el enlace de ese documental para ponerlo en el grupo. Ya, también, claro que sí, con todo Y gusto. como última, bueno, es un comentario que creo que es de alguien que te conoce porque es de Carrots. En la actualidad se manejan muchos tipos de pirámides nutricionales, pero en el caso de una persona con alimentación en base de plantas, ¿cuál es la pirámide que se debe utilizar? Muy buena pregunta. Claro, ahora vamos a tocar la pirámide que la vamos a mirar un poco más en detalle en la próxima clase porque va a ser justamente, no sé si la segunda o la tercera, pero por supuesto, como mencioné antes, frutas, verduras como base, cereales, leguminosas y oleaginosas. En la clase que nos corresponda a nutrición básica, vamos a mirar, esta es la base, por eso es que el reino vegetal está, todo el reino vegetal está incluida en estos 5 grupos, los cuales aportan los 7 nutrientes sobradamente. Ok, perfecto, súper. Bueno, entonces nos vamos a ver en la siguiente clase, que va a ser el martes. ¿Necesitan traer algo o hacer algo para la clase? Para la siguiente clase, primero un cuaderno para tomar nota, que siempre es muy bueno, y más bien pondremos, te pasaré algún listadito en estos días, querida Alcione, si hubiera alguna cosa práctica que hacer, que sí, digamos, voy a tratar. Claro que sí. Gracias, muchas gracias, ha sido fantástica tu presentación y nos vemos el martes para la siguiente clase. Con todo gusto y bueno, para todos Dios los bendiga y nos dé a todos la fuerza de voluntad y el dominio propio para cuidar de nuestra salud y la de nuestra familia. Dios los bendiga. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Chao.